Hola queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el presidente del Partido Nuevo Tiempo, el diputado Enrique Márquez, y en la segunda parte con María Gabriela Varela, quien fue secretaria de Gobierno del Estado Táchira y es politóloga. Bienvenido, Enrique. Gracias por acompañarnos. Vladimir, un placer y gracias por la invitación. Gracias por venir. Enrique, la oposición sabía, como lo ha dicho el presidente Chávez, la mayoría de la oposición, dice el presidente Maduro, perdón, que había un golpe en marcha, que estaba planificándose un golpe. ¿Ustedes tenían conocimiento de algo? Mira, hablar por toda la oposición es complicado. Por eso consideramos irresponsable al presidente cuando habla de toda la oposición o habla mira, la oposición es muy diversa, de diversos colores, de diverso accionar político, pero puedo hablar por la oposición democrática reunida alrededor de la mesa, la unidad democrática. Por eso puedo hablar, porque asisto a las reuniones, porque estamos en contacto permanente, porque analizamos la problemática del país. Y puedo decir que dentro de la oposición democrática, afiliada a partidos, que estamos trabajando para rescatar al país, para producir un cambio político en paz y democracia, nosotros no solo no estábamos al tanto de lo que el gobierno estaba maquinando, porque eso no es nuestra opinión, es que sencillamente es una forma de distraer a la opinión pública. Si el gobierno tiene pruebas, que las muestre, porque una de las cosas con esto es que todo está como oculto. Mira, hay un golpe, estaba montándose un golpe, pero nadie conoce las pruebas. Nadie sabe a ciencia cierta si esos señores de la aviación o de la Fuerza Armada que están detenidos, están bien detenidos o no, porque el gobierno sencillamente acusa y no prueba y no muestra ningún elemento. Hasta ahora, mientras el gobierno no precise, nosotros desde la oposición, y así lo hemos dicho, afirmamos que esto no es otra cosa, sino una forma de distraer a la opinión pública frente al verdadero golpe que recibió la semana pasada el pueblo venezolano, como fue la macro devaluación. Y una forma también de buscar una excusa para perseguir, para buscar la forma, como en el caso de Julio Borges, que es acusado y con el cual nos solidarizamos, la forma de allanar la inmunidad, por lo menos a un parlamentario, que ya se ha vuelto repetitivo. Se le allanó la inmunidad a Mardo, se le allanó la inmunidad a Aranguren, a los diputados, ahora se pretende hacer con Borges, se le hizo a María Corina Machado, diputados todos electos por el pueblo y que por fórmula administrativa, sin mayor investigación, caen en garras precisamente de una represión política que es la que el gobierno pretende implantar en momentos en el cual el país se encuentra básicamente en una debacle donde la tragedia que vive el pueblo venezolano día a día, que no es solo para los alimentos, es para los repuestos de los vehículos, es para la salud, es para la inseguridad, una tragedia del día a día, y el gobierno pretende simplificarla, eludir la responsabilidad que tiene directamente en lo que está ocurriendo y culpar a otros, culpar al supuesto golpe de Estado que no presenta ninguna prueba. Es verdad lo que se ha dicho, en estos 2 años ha habido cerca de 20, quizás más, acusaciones de magnicidio o de golpe de Estado y no ha habido una sola prueba que uno pueda decir como oposición, porque nosotros desde la oposición democrática sí nos gustaría conocer esas pruebas. Y en un país normal el presidente debería habernos convocado, mira, esto está ocurriendo, esto es muy delicado, porque es verdad, es muy delicado. Cualquier intento de ruptura del orden constitucional nos preocupa a todos, porque esa no es la vía para rescatar al país. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos afirmado. Y por eso nos preocupa que el gobierno juegue con esto, sin presentar, como he dicho antes, ningún elemento concreto de prueba. Ahora, Enrique, si el presidente entonces los llama a Miraflores para explicarle, ustedes dirían, por ejemplo, si fuese el caso. Pero claro, nosotros nunca nos hemos negado a asistir a ninguna reunión que el gobierno nos invite. Y si fuera ese el caso, para defender la democracia, pues nosotros, pues, con más razón aún, porque nadie en la oposición hoy en día está apostando a una salida violenta a la crisis que tiene el país. Es verdad que la situación es muy grave.
en materia, como he dicho antes, de desabastecimiento, de inseguridad, de prestación de los servicios de salud. Es una tragedia en el día a día para el venezolano, para conseguir alimentos, cuando se enferma, la inseguridad, el repuesto a la batería del carro. Eso es una tragedia consuetudinaria, una situación grave, pero nosotros no apostamos a que esa situación grave se resuelva a través de la violencia. Al contrario, la Constitución está llena de puertas que se pueden utilizar para resolver este tipo de crisis, que es económica, pero que deriva en una crisis política. En este caso, la más cercana, la inmediata, a la cual nosotros invitamos a participar, es en la elección parlamentaria, no porque creamos que esto se resuelve con una elección o que es el cambio definitivo, sino que es el inicio de un proceso de cambio que puede consolidarse en los próximos tiempos para precisamente posibilitar que el pueblo vea con esperanza al futuro del país. Una de las cosas más graves que le está ocurriendo al venezolano es que está siendo presa de la desesperanza en su psiquis. No ve oportunidades para sus hijos, no ve oportunidades personales y la psiquis del venezolano está llena hoy de desesperanza. Si el presidente lo entendiera, pues generará los espacios para que esa esperanza volviera al pueblo y nosotros estamos ganados a eso, porque lo que nos mueve es precisamente el poder tener un mejor futuro para nuestros hijos, un mejor futuro para la familia venezolana. Hoy se cumple un año de la detención de Leopoldo López y también ya ha pasado un año de las situaciones, Enrique, que se vivieron el año pasado, en febrero del año pasado, a partir de febrero, situaciones de violencia, hubo detenidos, etcétera, mucha tensión política y a la par se inició un proceso de diálogo. Me gustaría tu balance de sí, cómo no. Un año después de todo me esto. decía mi compañera, la diputada Delsa Solórzano, hoy que hay 75 detenidos, algunos de los cuales vienen desde hace un año, entre ellos López. La prisión de López es una prisión del sinsentido. Durante un año, si el gobierno estuviera interesado en que se supiera la verdad de lo ocurrido, en el caso López, Leopoldo López, ya el juicio hubiera concluido y estuviera sentenciado. Pero durante un año ese juicio no ha avanzado y nadie conoce las pruebas que el gobierno tiene en su contra. Un hombre público, importante, presidente de un partido democrático, es acusado, encarcelado, sometido a juicio, y el juicio no solo que no es público, sino que nadie sabe realmente de qué se le acusa. El gobierno debería actuar en este caso con responsabilidad, liberarlo, someterlo al juicio en libertad y presentar las pruebas ante la opinión pública, porque no se trata de un delito cualquiera el que el gobierno le imputa, se trata de delitos contra el Estado y por lo tanto eso tiene que ventilarse ante la opinión pública. Pero igual hay muchos muchachos, estudiantes todavía presos. El balance fue negativo para el país en términos generales. ¿Por qué? Porque se mostró la cara de un gobierno represor y se mostró precisamente hasta dónde puede llegar la población venezolana frente al desespero de no encontrar una puerta de escape frente a lo que le ocurre. Venezuela es un caldo de cultivo para eso y a nosotros nos preocupa. Desde un nuevo tiempo y desde la oposición nos preocupa que el gobierno no lo entienda y al contrario pareciera como atizar la candela, pareciera como echarle gasolina al fuego, buscando no sé qué respuesta del pueblo, porque efectivamente eso es posible que vuelva a ocurrir y que vuelva a ocurrir en proporciones mucho mayores. Eso que ocurrió el año pasado, que repito, no ganó nadie, porque se mostró precisamente el desespero de un país y se mostró un gobierno que es incapaz de entender lo que ocurre, un gobierno indolente, un gobierno represor. Allí también es importante analizar el comportamiento de la oposición. ¿Cómo se ha comportado la oposición? ¿Cuáles han sido las fortalezas y las debilidades de la oposición en el tratamiento de esta situación de crisis que vive el país? Mira, efectivamente el gobierno comete errores y la oposición también. Nosotros tenemos, y es bueno decirlo, la oposición tiene que estar, en términos generales, incluyo a mi partido y me incluyo yo mismo, tenemos que estar a la altura de las circunstancias históricas que el país nos está demandando. Esas circunstancias históricas implican la preparación de un proyecto a mediano plazo, dejar un poco el inmediatismo, porque al pueblo hay que hablarle con claridad. No hay solución mágica. No es un tornado, no es un tsunami, no es un relámpago el que caerá a Venezuela y solucionará las cosas.
Esto lo tenemos que solucionar los venezolanos. Y para solucionarlo, tenemos que ponernos de acuerdo en un nuevo proyecto para el país. Este proyecto que se inició hace 15 o 16 años fracasó y el resultado está tangible. Con los ingresos petroleros más altos que hemos tenido en toda la historia, sencillamente el país quebró. El país quebró, se endeudó, acabamos con la producción nacional en nombre de algo noble, quiero decir, porque la justicia social es un propósito noble. Y de pronto algo de justicia social se hizo. ¿Pero a cambio de qué? En una visión equivocada, sencillamente a cambio de la destrucción del sector productivo, a cambio de la destrucción de clases sociales completas, a cambio de la destrucción del trabajo, nosotros tenemos hoy un país que persiguió la justicia social por el lado equivocado. Nosotros proponemos el buscar la justicia social, pero sin afectar a nadie, permitiendo la producción nacional, permitiendo la coexistencia con el empresariado, estimulando al sector privado para que genere empleo y, por supuesto, generando los mecanismos, llamémoslos misiones, pues, programas sociales, como tú quieras, que permitan ayudar al más necesitado a insertarse en una sociedad de progreso y de trabajo. Quizás la tragedia más importante que nos ha ocurrido a nosotros es que la forma de vivir del venezolano hoy ya no es el trabajo bien remunerado, que no existe, es el rebusque, es el resuelve, el resuelve cubano, que lo llaman. Esa es la forma de vivir hoy de la gran mayoría de los venezolanos, puesto que ya no encuentran en el trabajo la forma de vivir. Un sueldo mínimo es $1.10 al día en una economía que, como otros han dicho, expertos en el área, está dolarizándose aceleradamente, de tal manera que es un drama, es una tragedia el que el pueblo venezolano tiene, pero yo estoy seguro que hay posibilidades de encontrar esas puertas de escape hacia un mejor país. Enrique, Manuel Rosales, ¿qué hay de la vida de Manuel Rosales? Bueno, en el exilio él está exilado, como tú sabes, en Lima, alterna entre Lima y Panamá. En algunos momentos se llegó a anunciar que vendría, que... Mira, Manuel Rosales quiere volver, sin duda alguna, y así nos lo ha hecho saber, porque considera efectivamente que en momentos tan difíciles que vive el país, su experiencia política puede colocarla al servicio de la gente. Y no hablemos de experiencia política para aspirar a nada, sino experiencia a la hora de poder tener liderazgos maduros, liderazgos con fuerza popular, que puedan ayudar a encauzar la lucha, que pueda terminar precisamente en un evento democrático y que genere el cambio. Su regreso está, por supuesto, siendo evaluado tanto por él como por el partido de manera continua, porque creemos que efectivamente sería muy bueno para el país. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo. Vamos a hablar de las primarias de la oposición. Ya venimos.